Hemos estado estudiando buen tiempo sobre el tema las Escrituras Kadosh, y creo que estamos comprendiendo ya la escritura que se llama el Tanaj. Ese es el término que estamos empleando. Entonces, lo que podemos ver, lo que podemos entender es que esa palabra que es un acrónimo de la instrucción de los profetas y de los escritos. Entonces podemos imaginarnos que son libros que todavía tienen continuación. Y por otro lado, también durante muchos años se usó el término Nuevo Testamento. Nos hace pensar que hubo algo que fue antiguo y que está obsoleto. Pero cuando también llegamos a analizar cada concepto, en realidad no existen libros que diga Génesis es Antiguo Testamento. No existe un término que asocie que Éxodo es Antiguo Testamento. Pero tampoco cuando decimos Mateo y que pensemos es el Nuevo Testamento. No hay un testimonio de algún discípulo que nos diga Mateo, Nuevo Testamento, Marcos, Nuevo Testamento, Lucas, Nuevo Testamento, Juan, Nuevo Testamento, y así sucesivamente hasta llegar a Revelaciones. No hubo ningún escritor, ni siquiera Yeshua usó ese término. Entonces, cuando revisamos pues las Escrituras, y hablando de Mateo, entonces lo que nos dice es que Yeshua hablaba el Evangelio, que esa es la traducción que se dio a la Reina Valera, y también la Biblia, la escritura textual, también usa el Evangelio. Entonces, encontramos pues frases que dicen, les anunciaba el Evangelio. Así podemos encontrar en Mateo, en Marcos, Lucas. Lo mismo podemos nosotros ver el libro de los Hechos. Les hablaban del Evangelio. O dice Rab Shaul a los romanos, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces podemos llegar a una conclusión que es más común encontrar el término Evangelio desde Mateo hasta Revelaciones. Pero como Evangelio es término griego, greco-latino, por lo tanto tenemos entonces que ver de dónde se deriva o cómo se llegó a la palabra evangelio. Su raíz pues es en hebreo, la besorá. ¿Y qué quiere decir besorá en español? Las buenas noticias. Así que fue muy común la pronunciación grecolatino por largos años con la palabra evangelio, pero tampoco
entendemos la expresión, porque tenemos que consultar algún diccionario, tenemos que ir a una concordancia, a una enciclopedia, para decir, bueno, ¿qué es evangelio? Hay muchas palabras que son grecolatinas y no las podemos entender, aunque uno puede decir es que mi Biblia está en español. La palabra evangelio es griega. Regresando pues al punto que estamos siguiendo, entonces tenemos que el evangelio, su raíz hebrea o de donde se traduce es la besora. Ahora, traduciendo del hebreo al español, las buenas noticias. Y podemos entonces decir, Mateo menciona las buenas noticias. Marcos nos habla de las buenas noticias. Lucas nos habla de las buenas noticias. Juan nos habla de buenas noticias. Los hechos de los apóstoles, de los Shaliach, ellos hablaron las buenas noticias. Rab Shaul, sus cartas mencionan las buenas noticias. Entonces tenemos que concluir, pues, de Mateo hasta Revelaciones hablan de las buenas noticias, pero el Tanaj también menciona las buenas noticias, porque de ahí se originó. A partir del Tanaj, nuestro Padre Celestial fue dando a conocer, por medio de las instrucciones, por medio de los profetas, por medio de los escritos, las buenas noticias. Así que una de las buenas noticias que hemos estado tomando en consideración se basa en Revelaciones capítulo 14, versículo 6 y 7. Y he estado compartiendo con ustedes sobre el temor, sobre dar gloria al Todopoderoso. Claro que regresando el temor, me refiero el temor al Eterno. Una vez que se tiene el temor al Eterno, entonces podemos exaltarlo, podemos adorarlo. Pero también tenemos que publicar o entender primeramente sus juicios. Y este es el subtema que hemos estado estudiando desde la semana pasada. La palabra hebrea mishpat, o también shpat o shafat, así se pronuncia, que significan los juicios, también veredicto, favorable o desfavorable, sentencia o decreto formal de la instrucción del Eterno. También dijimos sentencia, derecho o privilegio. Dijimos también que juicio significa sentencia, vindicar o castigar. También dijimos que mishpat significa normas reguladoras o normas de rectitud para respetar los derechos del prójimo. Observamos también en cuanto a la creación, el Todopoderoso trajo al hombre para administrar la creación, estar al tanto de la naturaleza, de las plantas, los árboles, los ríos, los animales, aves, cuadrúpedos,
También los animales marinos, cuidar los ríos, cuidar el mar. Todo esto nuestro Abba encargó al hombre, partiendo desde en el huerto de Edén, cuando le dio la encomienda, primeramente de cuidar el huerto, labrar el huerto, poner el nombre de todos los animales, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. También lo que vimos es que el administrador llegó a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso restó su tiempo en la faz de la tierra. Cuando un principio el Eterno le había asignado la vida eterna. Así que dependía de él en mantener esa vida eterna o en restar su vida eterna. Y lo que hizo es restar. Por lo tanto, observamos cómo fueron reduciéndose los días de la humanidad, partiendo de la eternidad. En segundo lugar, tenemos entonces de la historia bíblica de Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Y después tenemos un anuncio que el Eterno da antes del diluvio para los postdiluvianos, que serían sus días 120 años. Cuando había pasado pues muchos años después del diluvio, a través de Moshe el Eterno fija un nuevo ciclo de existencia, 70 y 80 años. Entonces vemos pues que la edad del administrador fueron recortándose. ¿Habrá algún anuncio, algunas buenas noticias de restauración de esa vida? Claro que sí hay, pero en este momento no vamos a tocar la restauración, porque sí hay un anuncio de buenas nuevas, vida eterna una vez más. Y eso tocaremos en otra parte, en otro tema, dentro de las buenas noticias, dentro de la Besorá o dentro del Evangelio, como se ha usado la expresión en tiempos antiguos hasta hoy. También observamos los primeros juicios. Vimos el juicio del diluvio, que vino precisamente a consecuencia de la multiplicación de la maldad. Una vez que la pareja salió del huerto de Edén, una vez que salieron del huerto, el Eterno no pudo mantenerlos o detenerlos en el huerto, porque el huerto representaba vida eterna. Se encontraba ahí el árbol de la vida. Y ellos habían tomado pues la fruta de la ciencia del bien y del mal que recortaba la existencia. Por lo tanto, tenían que ser expulsados del huerto. Así, entonces, tenemos que empezó la humanidad a multiplicarse, pero finalmente vemos que la multiplicación de la raza humana trajo también en consecuencia la infidelidad, la desobediencia. Y vemos cómo la tierra pues se llenó de hombres impíos y el Eterno determinó destruir
la primera generación de seres humanos con diluvio, rescatando solamente la familia de Noé, Sem, Cam y Jafet, con un número de 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos con la esposa de cada uno. Y de ese grupo, una vez más, se llenó la tierra. Cada grupo tomó un lugar para desarrollar su civilización. El grupo de Shem, la familia de Cam y la familia de Jafet. Y como vemos que de la descendencia de Shem, el Eterno eligió a Abraham, trayéndolo de Ur de los Caldeos para establecerlo en la tierra de Canaán. El Eterno, que es el Todopoderoso, el Eterno que está al tanto de todas las cosas, conoce las generaciones, conoce la vida de la humanidad. Cómo el Eterno pues vio la situación, en lugar de que la gente temiera al Todopoderoso, y cada uno de estos que vieron los juicios del Eterno a través del diluvio, no fueron impulsados para seguir, para continuar con sus hijos, transmitiendo el temor del Todopoderoso. Empezó pues la tierra a llenarse de maldad. Ahora pues la tierra empezó a poblarse. Las familias empezaron a buscar nuevos sitios, lugares para poder establecer sus ciudades, sus civilizaciones. Y en los días de Abraham, tenemos entonces que una rama de los cananeos, vamos a llamarle así, Sodoma y Gomorra, habían multiplicado su desobediencia al Todopoderoso. No continuaron en la instrucción. Y vemos pues que el Eterno envía un juicio a estas grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. Cuando el Eterno compartió el veredicto a Abraham, entonces le hizo a saber a Abraham que él estaba determinado de destruir esas 2 grandes ciudades. Y vemos que Abraham trató de interceder a favor de estas ciudades, pensando que pudiera haber 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos. Y no hubo. Solamente 3 personas salieron de esas ciudades. Y por lo tanto el Eterno trajo un juicio de castigo sobre estas ciudades. Y envió fuego y azufre y acabó. Ahora pues nos toca en esta hora continuar los juicios del Eterno. Ciertamente hay un pacto. Hubo un pacto que hizo el Eterno con Noé. Y el pacto consistió que no volvería más a destruir el mundo con las aguas
del diluvio. Pero ahora está revelando que el futuro del mundo, de esta tierra, está reservado para el fuego. La semana pasada les comprobé en Génesis capítulo 19 que verdaderamente el Eterno trajo castigo de fuego a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero ahora nos toca entonces ver el siguiente juicio parcial. El juicio de fuego, Sodoma y Gomorra, fue parcial, no fue mundial, fue nada más para 2 ciudades. Y ahora tenemos a Mizraim, ese es el origen de la ciudad del nombre Egipto. Mizraim es el lugar donde el Eterno llevó a los hijos de Israel, que duraron más de 200 años, y finalmente el Eterno llegó para sacarlos del lugar de esclavitud. Vamos a iniciar pues las plagas. Ese es el subtema que vamos a continuar en esta hora. El juicio de las plagas, que eso lo determina el Eterno. Así que vamos a buscar el capítulo 7 de Éxodo. Y pues vemos entonces en esta porción desde el 17 hasta el 25, la primera plaga. Ahora dice el Eterno: en esto conocerás que yo soy el Eterno. He aquí golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. Entonces tenemos pues aquí la primera plaga. ¿Por qué el Eterno determinó mostrar el juicio de plagas a Mizraim? La situación es que durante el tiempo que los hijos de Israel habían vivido en Egipto, una vez que murió José, que conocía a cierto faraón, se levantó otro faraón que no conocía a José, ni mucho menos conocía a los hijos de Israel. Y viendo pues que los hijos de Israel se multiplicaban, cada vez esta nación se hacía más fuerte, y por lo tanto tenía miedo de que un momento dado la nación de los hijos de Israel dentro de la ciudad de Mizraim se volvieran en contra de ellos. Y ese es el temor entonces de Mizraim, para poder entonces hostigar y esclavizar, trayendo duras tareas a los hijos de Israel. Y bajo esta opresión, los hijos de Israel clamaron al Todopoderoso, buscando con ansias la libertad, buscando la salvación, buscando la liberación, la salida. Se acordaban de las promesas hechas por el Todopoderoso al patriarca Abraham, Isaac y Jacob, que tendrían una tierra prometida, y que el Eterno había también dado a conocer que los sacaría de Egipto. Y esto fue lo que motivó a los hijos de Israel clamar insistentemente al Todopoderoso, al grado que el Eterno eligió a Mosé.
y Aarón para enfrentar a Faraón. El Eterno le dice a Mosé: mira, yo te he puesto por Elohim delante de Faraón, y Aarón será tu profeta. Ve, salva a mi pueblo, rescátalo, libéralo. Y si no quiere Faraón liberar al pueblo, entonces voy a manifestar mis juicios a través de las plagas. Y eso es lo que vemos ahora, pues, que Faraón no quiso escuchar al Todopoderoso. Por eso entonces vemos que Mosé empieza pues a manifestar las plagas con el fin de concientizar a Faraón que Elohim, el Eterno, el Todopoderoso, es real. Y por lo tanto, los hijos de Israel tenían que salir para servirle, para obedecerle en un lugar especial. Y Faraón, endurecido, pensando que la mano de obra israelita, los hebreos, era indispensable en la fabricación de los ladrillos en Egipto. Por eso entonces mantuvo con fuerza a los hijos de Israel. Y viendo la amenaza, pues, que Mosé era una amenaza para Faraón, por lo tanto, a consecuencia de esto, oprimió a los hijos de Israel, dándoles una tarea de servidumbre. Pero el Eterno había hablado con Mosé que tenía que aplicar sus juicios. Y después de esto, entonces Faraón simplemente dejaría ir los hijos de Israel. Así que inicia pues las primeras plagas para que Faraón entendiera que detrás de todo esto está el Todopoderoso. Veamos lo que dice entonces el versículo 17 al 25. Dice: ahora dice el Eterno, en esto conocerás que yo soy el Eterno. He aquí golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre, y los peces que están en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán repugnancia de beber las aguas del Nilo. Y el Eterno dijo a Mosé: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques, contra todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y tanto en las vasijas de madera como en las de piedra haya sangre por toda la tierra de Egipto. Y Mosé y Aarón hicieron así como el Eterno había ordenado. Y él alzó y golpeó con la vara las aguas que estaban en el Nilo ante ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre, y murieron los peces que había en el Nilo. Y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Aquí tenemos entonces la manifestación de Elohim, de que sancionó a Faraón por haber resistido, por no escuchar, por no dejar libre a los hijos de Israel. Ahora, Faraón, tratando de pensar que
sus dioses también son tan poderosos. Él tenía personas que practicaban también la hechicería, pero no dependían del Todopoderoso. Y miren lo que dicen: pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y tal como el Eterno había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Esto nos enseña pues que Faraón se endurece porque ve que sus magos, hechiceros, hacen casi igual que el Eterno. Entonces podemos ver que Faraón se endurece más. Pero no quedan las cosas ahí. Ahora tenemos pues lo siguiente, porque el Eterno va a continuar con sus juicios. Y el segundo juicio que tenemos es la plaga de ranas. Y vamos a encontrar ahora en el capítulo 8. A partir del versículo 1 dice así la escritura: dijo entonces el Eterno a Mosé: entra a la presencia de Faraón y dile: así dice el Eterno, deja partir a mi pueblo para que me sirva. Y si te niegas dejarlo ir, he aquí, yo plagaré con ranas todo tu territorio. El Nilo bullirá con ranas, las cuales subirán, penetrarán en tu palacio, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, así como en las casas de tus siervos y entre tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Después el Eterno dijo a Mosé: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales, sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Tenemos entonces ahora una segunda plaga, como una respuesta del Todopoderoso ante la negación de Faraón, ante el endurecimiento del corazón de Faraón. Faraón no comprende que el Todopoderoso, que hay un ser supremo, hay un Elohim que rebasa la naturaleza humana, y que ese Elohim es el creador del universo. Pero Faraón pensaba que había otros Elohims que podían vencer al Elohim de los hijos de Israel. Observemos entonces la participación una vez más de los magos. Versículo 7. Y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón entonces llamó a Mosé y a Aarón y les dijo: suplicad al Eterno que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Eterno. Pareciera que empieza pues a Faraón a hacer su corazón sensible ante la obra del Todopoderoso. Pero cuando miramos la reacción de sus magos, empieza pues él a resistir, a endurecer, y no permite
a los hijos de Israel salir como había declarado inicialmente. Vemos pues que el Eterno, que puso sus ojos, que estableció la nación, primeramente eligiendo a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora ver una nación sumamente grande. El Eterno pensó y vio que su pueblo necesita la libertad, que su pueblo necesita la salvación, liberarse del yugo de la esclavitud. Pero ahora vemos que aún Faraón, viendo esas señales y maravillas, se endurece. Y por lo tanto ahora tenemos la siguiente plaga. En el mismo capítulo 8, versículo 16, dice: entonces el Eterno dijo a Mosé: di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra, y haya piojos en toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y las bestias. Y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Ahora encontramos también los magos, y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres, sobre las bestias. Esta vez tenemos el pronunciamiento de los magos. Entonces dijeron los magos a Faraón: esto es el dedo de Elohim. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Eterno había hablado. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora tenemos la plaga de piojos en toda la tierra de Egipto. Y los únicos que empezaron pues a entender el mensaje del Todopoderoso eran los magos. Los mismos que habían estado participando, tratando de competir con las señales y maravillas, empiezan a dar crédito al Eterno. Y lo hicieron saber a Faraón: esto es dedo de Elohim, dando a saber que no podían más. Vamos ahora a continuar con la plaga que sigue. En versículo 20 dice: después dijo el Eterno a Mosé: madruga por la mañana, preséntate ante Faraón, y he aquí que saldrá hacia el agua, y le dirás: así dice el Eterno, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo, contra tus casas, de suerte que las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Sin embargo, en aquel día exceptuaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, a fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, el Eterno, estoy en medio de esta tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Para mañana será este prodigio. Y así hizo el Eterno, y un molesto enjambre de moscas
entró en casa de Faraón y en las casas de sus siervos y en todo el país de la tierra de Egipto, que se corrompió por causa de las moscas. Faraón entonces llamó a Mosé y a Aarón y les dijo: id, haced sacrificio a vuestro Elohim en el país. Pero Mosé respondió: no es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para el eterno nuestro Elohim lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? Iremos camino de 3 jornadas por el desierto y haremos sacrificio al eterno nuestro Elohim conforme Él nos diga. Lo que estaba tratando Mosé de decir es llevar ovejas para el sacrificio. Las ovejas era algo inmundo para los egipcios. Por lo tanto, vemos que Faraón una vez más se endurece y no permite pues obedecer al mensaje del Todopoderoso. Faraón no está dispuesto a obedecer las instrucciones, aún a pesar de que está viendo cómo su reino está siendo devastado por todas estas plagas, y aún falta más. Ahí faltan unas plagas más para manifestarse. Y ahora tenemos en el capítulo 9 de mismo libro de Éxodo. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Dijo el Eterno a Mosé: ve a Faraón y dile: así dice el Eterno, el Elohim de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Porque si tú rehusas dejarlos ir y continúas reteniéndolos, he aquí la mano del Eterno estará con una peste gravísima sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, la vacada, el ganado lanar. Pero el Eterno hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y no morirá nada de todos los de los hijos de Israel. Mañana hará el Eterno esta cosa en el país. Y en efecto, el día siguiente el Eterno cumplió esta palabra. Perecieron el ganado de Egipto, mientras que del ganado de los hijos de Israel no murió. Y envió Faraón, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había perecido ni uno. Aún así el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces tenemos ahora la enfermedad, la epidemia, podemos llamar, al ganado. Y esto ocasionó pues que hubiera una peste terrible en Egipto. Vemos cómo el Todopoderoso lleva a cabo sus juicios. Estos juicios que estamos viendo, podemos decir que es un juicio parcial, no es un juicio mundial. Observemos que
Han sido 5 plagas que han tocado la tierra de Mizraim. Y lo que vemos es que ha habido una diferencia. Estas plagas no han llegado a tocar a los hijos de Israel. Ellos estaban establecidos en la tierra de Gosén. Y por lo tanto, todo lo que se relaciona a la vida, el pueblo de los hijos de Israel, han sido separados de los egipcios. Las plagas han tocado fuertemente a la población de Faraón, porque es Faraón el que debe de entender, comprender que el Todopoderoso rige el universo, que el Dios de Israel es el máximo juez supremo, único del universo. Si Faraón hubiera entendido esto, la bendición hubiera llegado a él. Al abrigar a los hijos de Israel, velar por ellos, permitirles una vida tolerante a ellos, sin la esclavitud, sin la amenaza de muerte. Otra cosa hubiera sido para Faraón y para los egipcios. Porque esta noticia no solamente va a permanecer dentro de la nación de Egipto, sino va a trascender, porque veremos más adelante que otras naciones atestiguan de lo sucedido, de lo que se llevó a cabo en Egipto, y van a atestiguar que el Todopoderoso estaba con Israel, y a la vez también Israel, simplemente con la presencia, marcaría una instrucción, una enseñanza a las naciones, que las naciones en el futuro respetarían pues a Israel, precisamente por el apoyo del Todopoderoso.